Kadosh Baruj Hu, el creador del universo, dividió la exposición meteorológica de la Tierra en 4 estaciones para asegurar la regeneración medioambiental de forma anual y cíclica. Estas son el otoño, el verano, el invierno y la primavera. Las 4 fuerzas fundamentales físicas que rigen la materia, que son nuclear débil, nuclear fuerte, gravedad y electromagnética. Los 4 puntos cardinales que sirven de eje orientativo a todo ser vivo, que son norte, sur, este y oeste. Los 4 elementos fundamentales de la naturaleza, que son aire, fuego, agua y tierra. 4 son las dimensiones por las que nos desplazamos acorde a la física en los espacios: vertical, horizontal, en profundidad y en el tiempo. 4 es precisamente la descendencia solicitada para la correcta multiplicación y continuidad del ser humano en la Tierra. Tener hijos e hijas, lo que implica que son mínimo 2 de cada sexo. 4 son las letras que componen la palabra Torah, y 4 las letras del nombre impronunciable de Hashem. El creador del universo usa muchas ecuaciones para determinar diversos acontecimientos o estructuras que permitan la continuidad de la supervivencia planetaria. Precisamente en el 4 oculta también su denominación El, en base al código binario que usan los aparatos electrónicos a día de hoy y ampliamente investigado en el proyecto Sefard, dando con ello no solo un comienzo bajo el seudónimo El, sino que también finalizando la Torá con El, de Israel, haciendo de la Torá una continuidad cíclica como la del planeta Tierra y el movimiento circular de las almas que habitan en ella. El creador nos revela su fórmula circular también en base a haber culminado su interacción en el 7º día y en base a las 22 letras del alefato hebreo. El dividendo 22 entre 7 nos da como resultado 3,14. No es otra ecuación matemática que pi. Hashem, como creador, finaliza su obra con la denominación Shaddai, cuyo valor gemátrico suma 314, casualmente las mismas cifras que 3.14 pi. La terminación del nombre Shaddai es Dai, que se traduce como basta o suficiente. El radio de la esfera terrestre, simplificado en la ecuación matemática pi, es de 3.14, lo cual, multiplicado por 4, equivale al total de una circunferencia esférica específica, y la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros, nuevamente el 4. Muy a pesar de la fe atea, la teoría más ampliamente aceptada por la comunidad científica internacional a día de hoy es la teoría del Big Bang, la cual no nace para enfrentar a la ciencia con los textos sagrados, sino precisamente para otorgarle validez, y esta no es del todo ajena a la forma en la que el creador del universo lo creó todo. Tengamos en cuenta que los sabios nos enseñan cómo el creador del universo se contrajo mediante la expresión Tzimtzum para iniciar desde un vacío todo el universo. El creador del universo, al ser uno, no puede dividirse físicamente en 2 ni en 3 como para desprenderse de una parte que forme todas las cosas que podemos apreciar hoy. Pero el creador del universo no conoce límites. Aún así, hacerlo sería limitarse a sí mismo a una existencia física pasajera y finita. La forma en la que el creador crea el universo es proyectándose como nosotros lo hacemos en un espejo. Y no hay espejismo sin luz, al igual que no hay viaje interestelar sin contar con las distancias que la ciencia moderna mide en escalas de tiempo a través de la luz. Este hecho corrobora metafóricamente el por qué la Torá nos enseña que la creación es a imagen y semejanza del Creador. Para cada nivel de entendimiento bíblico existe una explicación que corrobora todas las apreciaciones científicas consideradas irrefutables, y esta en concreto se valida mediante la astrofísica. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, tiempo, creó Elohim a los cielos, espacio, y a la tierra, materia. La primera frase de la Torá revela todo proceso de creación existencial y corroborable por la ciencia moderna.
28 letras forman la primera frase de la Torá, divididas en 7 palabras. Su división equivale nuevamente a 4. Y en las primeras 4 palabras, el creador del universo nos revela la herramienta divina con la que diseñó nuestra existencia. Bereshit bara Elohim et. Y et no es otra cosa que Aleph y Taf, la primera y la última letra del abecedario o del alefato hebreo, que suma un total de 22 letras. El 22 es una cifra muy peculiar. 2 más 2 igual a 4. 2 por 2 también igual a 4. Llegados a este punto, les invito a corroborar el estudio del profesor Haim Shor en YouTube y la correlatividad entre la gematría hebrea y los nombres para cada planeta y su exacta precisión con los diámetros de estos mismos. Al contrario que la ciencia especulativa, la Torá sí nos marca un punto de partida inicial que nos lleva hoy al año 5780 desde la creación. La comunidad científica, la cual presume de ser exacta, perfecta, emulable y observable, discrepa no solo con esa cifra, sino que lo hace además entre sí mismo. Hay científicos que datan el universo en 8.000 millones de años, otros lo hacen en 12.000 y otro llega hasta 18.000 millones de años, extrapolando los estudios en los que basan su suposición de la siguiente manera. Un canguro, a los 6 meses de vida, mide 1,80 m. A los 5 meses de vida, medía 1,70 m. La ciencia especulativa parte de esa base y puede probar que el canguro ha crecido en un mes 10 centímetros, por lo que puede aseverar que con un mes de vida medía 1,30 m y que por ende al nacer medía 1,20 m. Pues no, resulta que un canguro al nacer mide un promedio de escasos 8 centímetros. Pero su crecimiento se dispara de manera exponencial tras el primer mes de vida. La diferencia entre el resultado real del ejemplo del canguro y la ciencia especulativa, que no sabe más que especular y contradecirse de forma periódica, es que podemos observar de manera presencial el nacimiento del canguro y fijar las medidas en base a ir observando su crecimiento, cosa que con el universo no puede hacer la ciencia, pero para ello tenemos el registro inequívoco de la Torá, el cual nos detalla con exactitud el proceso, la duración y la antigüedad de la Tierra desde que el creador del universo puso en marcha su plan divino. Para ello, haremos uso de datos astronómicos que pocos científicos se atreven a compartir con el resto del mundo. Acorde a la NASA, las supernovas son la mayor explosión que puede acontecer en el espacio. Una supernova acontece por regla general cada 50 años en una galaxia del tamaño de la Vía Láctea. Independientemente del tamaño de la galaxia que observemos, y tomando una media, una explosión de tales proporciones acontece en nuestra galaxia cada 26 años. Con esto se calcula la antigüedad de una galaxia. En base a los desechos de la respectiva galaxia, si se observa en ella una explosión cada 10 años, se concluye que han transcurrido 260 años. Y ahora viene lo interesante. En nuestra galaxia se estiman haber acontecido alrededor de 230 explosiones, lo cual nos lleva a un cálculo muy simple para determinar la edad de nuestro hábitat. 230 por 26, que nos da 5.980, cifra que se acerca y mucho a los 5.780 años que la Torá nos presenta a día de hoy. Pueden corroborar el estudio en supernova.com a nombre de John S. Mattis. Pero llegados a este punto, toca hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que la Torá no nos miente como lo hace la ciencia especulativa? Pues bien, la primera fase consiste en cerciorarse que la Torá está libre de cualquier error de índole humana, ya sea gramatical, geográfico o histórico, que haya sido recogida por una sola entidad y que haya permanecido inalterada con el paso del tiempo hasta llegar a nuestras manos hoy. Y todo esto está ampliamente escudriñado y validado,
siempre y cuando tratemos a la Torá en su idioma original, el hebreo. Las traducciones nos dejan a merced del traductor y su finalidad personal a la hora de transmitir el mensaje divino, lo cual genera contradicciones, distintas versiones y alteraciones, lo cual elimina de raíz la perfección matemática y científica tras los escritos, y que además se multiplica en un sinfín de veces teniendo en cuenta que acaba siendo transliterada a más de 70 idiomas, cada cual con su respectivo traductor y su respectiva intencionalidad ajena a la divina. El motivo por el que las aulas académicas pueden hacer sonrojar las Sagradas Escrituras es precisamente el de basar sus continuos ataques en base a las traducciones, que para colmo están hechas por clérigos ajenos al hebreo, el lenguaje divino. El mayor temor de los autodenominados expertos científicos en distintas materias es enfrentar el hecho de tener que aprender hebreo para poder siquiera intentar rebatir toda hipótesis bíblica y percatarse a su vez que todos sus años de estudio no valen nada a la luz del creador del universo. Desgraciadamente, en nuestros días, clérigos de diversas religiones representan ante las autoridades públicas de forma errada las Sagradas Escrituras, basándose en idiomas como el latín, el griego o el árabe, entre otros, lo cual explica el por qué aún existen opositores al creador del universo en el planeta Tierra. Y ahora, volviendo a la pregunta, una vez aclarada la perfección escrita de la propia Torá, necesitamos entender que la Torá existe tanto de forma escrita como en tradición oral, ambas igualmente de divino origen. Para entender esta necesidad de que así sea, podemos tomar el ejemplo del Shabbat. Acorde a la Torá escrita, se ha de guardar el Shabbat, pero solo gracias a la Torá oral se sabe cómo hay que guardar exactamente el Shabbat, qué se puede hacer o qué no se debe hacer en Shabbat. A pesar de todo esto, querrán una prueba de la divinidad de la Torá oral, y con ella volvemos al tema principal del vídeo. La NASA ha gastado en diversos programas alrededor de 9.000 billones de dólares para hallar lo que la Torá ya dice, sin pedir un solo dólar a cambio. La cifra del número de estrellas que la NASA estimaba en 1994 fue de 10 elevado a la potencia de 20. Esta cifra, en base a una tecnología puntera que usa la Universidad Nacional de Australia, se ha visto perfeccionada en el año 2004. Y ahora la posiciona en 10 elevado a la potencia de 18. Y quédense bien con esta cifra. Hace más de 2000 años, en la Gemara escrita en Masejet Brajot 32b, el creador del universo nos dice lo siguiente: yo creé 12 constelaciones en el firmamento. Por cada constelación yo creé 30 ejércitos. Por cada ejército yo creé 30 legiones. Y por cada legión yo creé 30 divisiones. Por cada división 30 batallones. Y por cada batallón yo creé 30 campamentos. Por cada campamento yo añadí 365.000 decenas de miles de estrellas correspondientes a los días del año solar. Y todos ellos los creé solo para tu bien. Vamos a hacer el cálculo. 1000 por 10.000 igual a 10 millones. Cada campamento tiene 365 por 10 millones de estrellas, o sea, 3.650.000.000 estrellas. ¿Cuántos campamentos hay en el universo? 30 campamentos, por 30 batallones, por 30 divisiones, por 30 legiones, por 30 ejércitos, por 12 constelaciones, igual a 291.600.000 campamentos. Y para calcular el número total de estrellas en el universo, multiplicamos este número por el número de estrellas en cada campamento, el cual era 3.650 millones. Por lo tanto, el número total de estrellas en el universo es de 291.600.000 por 3.650 millones, que es igual a 1.064.340.000.000.000.000 estrellas. Este número se refiere exclusivamente a las estrellas. Los sabios nos enseñan en base a este cálculo que el número de estrellas que nos dicta la Torá oral es de 10 a la potencia de 18 más
los 6.340.000.000.000 estrellas que mencionamos con anterioridad. Y ahora la peculiaridad. Sumemos 10 más 18, que nos da 28. Pues bien, la primera frase de la Torá, si no recuerdan mal, contiene 28 letras. Y es en esta frase precisamente en el que se crean los cielos y la tierra. La ciencia erró durante décadas sosteniendo en los libros escolares que la Luna era una pieza desprendida de la Tierra tras haber chocado un meteorito gigante con esta, hace millones de años. Finalmente, podemos admitir que no aconteció así. Tampoco es que pudieran explicar cómo entonces la Luna es tan perfectamente redonda, cómo se quedó orbitando la Tierra tras el choque y de dónde salen tantos cráteres que se aprecian en su superficie, por no mencionar la composición del polvo lunar, la cual indica que fue una vez como el Sol pero en tamaño reducido, tal y como nos dice la Torá en la historia de la creación, la lumbrera grande y la lumbrera pequeña. Además, la palabra hebrea para sol, shemesh, tiene un valor gemátrico de 365, tal y como el año solar, y la palabra hebrea para año, shana, tiene un valor gemátrico de 355, que son los días del año lunar hebreo. Otra curiosidad es, tomando la palabra año, shana, con el valor gemátrico 355, dividiéndola entre la palabra día, yom, cuyo valor gemátrico es 113, obtenemos nuevamente la ecuación matemática pi, la cual es 3,14, indicando nuevamente una relación matemática entre radio y diámetro, en este caso el del paso del tiempo. Y ahora, una vez establecida la antigüedad de la Tierra, nos adentramos en ella como planeta para ver sus peculiaridades a la luz de la Torá. En el libro del Zohar, escrito por el gran Tzadik Shimon Bar Yochai hace más de 2000 años, se nos dan detalles acerca de nuestra casa. Apartado Vaikra, volumen 14, versículos 141 y 142. Las criaturas alrededor del globo están opuestas una a la otra, y las 7 secciones del globo son 7 tierras, que son los 7 continentes. Todas las criaturas de 6 de las tierras son diferentes en su apariencia de acuerdo con la diferencia en la atmósfera en cada lugar, y viven como cualquier otro hombre. Hay un lugar habitado, así que cuando hay luz en alguno, en ese lado del globo, es oscuro para otros en el otro lado del mundo, de modo que cuando es día para un grupo, es noche para otros. Pero hay un lugar habitado donde es de día solamente y no de noche, salvo por un tiempo pequeño, que es la Antártica. El Zohar, escrito hace más de 2000 años, claramente establece que el mundo es una esfera, y por ende es redondo. También menciona que existen 7 continentes, de los cuales 6 están habitados. Y aquí el Zohar está demostrando un vistazo del concepto de la Tierra girando sobre un eje y rotando alrededor del Sol. Esto no fue aceptado o no fue entendido hasta el siglo XVI, tan solo 1500 años después, por Copérnico y Galileo, y comprobado por Colón. En la Mishnah Avodah Zarah 41a se enseña que pintar la figura de un hombre sosteniendo una bola o una esfera es considerado idolatría, porque representa a un rey controlando el mundo, porque la esfera representa la forma de la Tierra. Esto se escribe incluso antes que el Zohar. En los últimos años, con la ayuda del radiotelescopio, se descubrió que las Pléyades están compuestas por más de 100 estrellas. Y para ello pueden revisarlo en un escrito del Dr. N. Vidal y en la Enciclopedia Hebrea, página 674. En el Talmud, Tratado de Brajot 58b, se dice lo siguiente: tal y como son las Pléyades, como 100 estrellas la conforman. Ahora hay que entender que el ojo humano es capaz de distinguir únicamente un máximo de 8 estrellas de las Pléyades. Y hace 1600 años no existía el radiotelescopio que nos hubiese podido dar esta cifra de 100 estrellas a día de hoy. Adentrándonos en la distribución de los continentes, nos muestra esta con claridad cómo encajan uno con otro si los unimos como piezas del puzzle. La ciencia nos habla aquí de Pangea, la masa terrestre unida en un solo continente. La Torá nos narra en Bereshit, capítulo 1, versículo 9, que la tierra firme y seca acontece en un solo lugar.
Mitahat Hashamaim el Makom Ejad, corroborando el dato científico de Pangea. Es solo durante el diluvio que la Tierra se divide hasta posicionarse como la apreciamos hoy en distintos continentes. El diluvio universal, bien descrito en la Torá, es objeto de discrepancia científica de manera constante y en contra de todas las culturas ancestrales de la Tierra, desde América Latina hasta China, las cuales concuerdan todas en el suceso del diluvio narrado en la Torá. Ahora bien, al margen de haberse hallado hace años el propio arca sobre la cima del monte Ararat, tal y como nos lo relata la Torá, y con pruebas de laboratorio correspondientes, recientemente hallan los geólogos marinos William Ryan y Walter Pittman pruebas irrefutables de que se han mezclado las aguas saladas y dulces, dejando fósiles marinos en lugares que no les corresponden y hace 4.400 años, cifra que coincide además con el cambio del Neolítico a la Edad de Bronce acorde a la ciencia. Los científicos, en contra, sostienen que no hay siquiera agua suficiente en la Tierra como para cubrir la Tierra entera hasta las cimas de las montañas más altas, lo cual echaría por tierra la hipótesis bíblica. Pero los científicos no conocen a los sabios cabalistas y el registro escrito histórico de la Torá oral. Estos nos enseñan que el planeta Júpiter, en un inusual movimiento, permitió que numerosos asteroides penetraran el cinturón protector y llegaran a una cercanía inesperada a la Tierra, dejando entrar en la atmósfera terrestre tal cantidad de agua que dio lugar al gran diluvio. Y efectivamente la astronomía nos corrobora que en el cinturón de asteroides a la altura del planeta Júpiter existen suficientes asteroides, cuyo compuesto principal es el hielo, como para inundar 42.000 veces la Tierra. Los sabios continúan. La activación del cinturón de fuego sobre las placas tectónicas terrestres debido a la gran anomalía acuática llevó a las aguas a cocer literalmente separando las tierras y formándolas hasta las dimensiones que hoy se aprecian desde los satélites que orbitan la Tierra. La ciencia sostiene que ciertas formaciones rocosas están datadas en millones de años, que ciertos materiales terrestres tienen una antigüedad tan elevada que la Torá no tiene más que aprender de ellos. Pero ahora traigo novedades. Acorde a las dataciones sobre el terreno, tanto en Chernóbil como en Nagasaki e Hiroshima, nos dan como resultado una antigüedad de los materiales medidos tras las catástrofes nucleares de más de 3 millones de años, usando la misma metodología que estos científicos especulativos, y además a sabiendas que esta modificación sobre los terrenos mencionados acontecieron en pleno siglo XX, lo cual nos indica que hace 4.400 años, durante el diluvio universal, se liberó tal potencia tipo nuclear a raíz de la mencionada entrada en erupción de los volcanes, que a día de hoy la composición rocosa de la Tierra, que está datada en millones de años, es errónea. La Torá, una vez más, nos ilumina. El profesor Robert Gentry y su irrefutada teoría de los radiohalos, hasta día de hoy, demuestra en base a la ciencia la edad temprana de la Tierra. La ciencia especula con un registro fósil encerrado en diversas capas de profundidad, omitiendo que a escasos 2 metros de profundidad podemos hallar los mismos fósiles que ellos encuentran a 60 metros de profundidad. El mejor ejemplo es lo que ellos llaman la extinción masiva de los dinosaurios, la cual datan de distinta manera, pero una de las dataciones ronda los 3 millones de años. Sin embargo, encontramos esqueletos de dinosaurios fosilizados a escasos 3 metros de profundidad, distancia en la cual se hallan ciudades enteras datadas en 2.000 y 3.000 años de antigüedad. Describen este suceso anómalo como un hecho provocado por la elevación del terreno al moverse las placas terrestres, pero olvidan que tal movimiento de placas terrestres pulveriza cualquier hueso o esqueleto, no lo mantiene intacto en su formación. La ciencia pronto se limitará a lo que nos dice la primera astrónoma norteamericana Maria Mitchell. Las investigaciones científicas avanzan y revelarán nuevas formas en las que Dios trabaja y nos trae revelaciones más profundas de lo desconocido. Otra prueba clara de esta afirmación es el reciente descubrimiento científico que consigue datar el primer eclipse recogido históricamente gracias al libro de Josué, en el capítulo 10, el cual relata con precisión un acontecimiento eclíptico y datándolo además en un año preciso, hace 3.227 años, correlativo con los cálculos astronómicos realizados por Colin Humphreys, que es investigador por la Universidad de Cambridge.
Este vídeo no está dedicado a la creencia atea o la divulgación especulativa de la ciencia. Es un vídeo para ustedes, quienes realmente tienen interés en acercar la verdad del Creador a sus seres más queridos y empezando por sí mismos, sin necesidad de ser intrusivos, tal y como enseña el gran tzadik Abraham Abulafia en su libro La luz del intelecto. El Yetzer Hara se hace manifiesto hoy en los centros de enseñanzas académicas tras haber fracasado con la espada. Ya lo intentó Nimrod, lo intentó Hamán, lo intentó Faraó, lo intentó el Imperio Romano, el griego, la Inquisición, lo intentó Hitler, y ahora lo hacen las grandes corporaciones bajo la máscara de la máxima autoridad intelectual y sanitaria, pero siempre quedará darles su propia medicina, la ignorancia. Como puede ser, por ejemplo, esta afirmación del gurú ateo por excelencia, Stephen Hawking, figura mediática en el campo científico. Nos deja esta deliciosa frase que a todo negacionista del Creador revuelve las tripas. Uno no puede probar que Dios no existe. A pesar de todo, los más acertados, los más destacados y más premiados científicos y genios de la historia más reciente están de acuerdo con los tzadikim de la Divina Torá, y finalizo enumerando a algunos de los miles que podría incluir. Michio Kaku, Galileo, Lemaitre, Newton, Heisenberg, Tesla, Einstein, Curie, Pasteur, Schrödinger, Mendel, Fleming, Marconi, Planck, Becquerel, Kobilka, Edison, Aldrin, Stern, Phillips, Montessori, Collins, Maxwell, y la lista es larga, larga, larga. Gracias por llegar hasta aquí, por vuestra salud, la de todos vuestros allegados y por la pronta llegada de Mashiach y el Bet HaMikdash.